the cost of discipleship. Vamos a hablar sobre el costo del discipulado. So if you guys now can turn to Luke So, si pueden ir ahora en sus Biblias a Lucas, chapter 14, verse 27. capítulo 14, versículo 27. When you have it, say amen. Si lo tienen bien, amén. All right, perfect. So, all right, verse 27. And if you do not carry your own cross and follow me, you cannot be my disciple. Verso 27. El que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. So, So, in pottery, cuando hacemos el barro, okay, there's a process to making a vase, a cup, a mug, whatever it is. en la alfarería hay un proceso de poder hacer un vaso o una taza. Perfect. And it's, again, we've been through the beginning steps on Monday and Tuesday, El lunes y el martes hablamos de los pasos, making sure the clay is ready to go to the wheel. asegurándonos que el barro esté listo So- para ir a la rueda. So that's the purification of the clay. Esa es la purificación del barro. So where we're at now So, ahora estamos aquí, is going to the wheel, going to the machine, que es el paso de ir hacia la rueda, hacia la máquina, which is the transition que es la transición from being a follower de ser un seguidor to a disciple. a un discípulo. And already from that process, Y ya en ese proceso we start with a challenge. comenzamos con un reto. Because I encourage you guys to look at a video of how pottery is made. Yo los animo a ustedes a que vean un video de cómo se hace la alfarería, Or just the process of it. el proceso de todo eso. Because the first step after the purification is done, Porque el primer paso después de la purificación, the potter slams the clay onto the wheel. el alfarero golpea el barro hacia la rueda. Not just a light tap, not just a hey, they're there. No es algo así bien light, es algo duro. You see that they slam it. Lo tiran. So it seems really aggressive and exaggerative, Es agresivo y dramático, but that's the process that it needs to go through for it to stick to the wheel. pero ese es el proceso que el barro tiene que pasar por para poder pegarse a la rueda. So as soon as we transition from a follower to a disciple, So, cuando nosotros nos cambiamos de ser un seguidor a un discípulo, it signifies fast movement, significa un movimiento rápido, but it also signifies stability. pero también implica estabilidad. Maybe that fast movement reflected in life Tal vez ese movimiento rápido se refleja en la vida, is a change we have to make, a drastic change we have to make, se refleja como un cambio drástico que tenemos que hacer, like cutting off certain sin, como cortando cierto pecado, like breaking a certain cycle, cortando cierto ciclo. doing a specific pattern that you're not used to doing in your life. Es seguir un patrón en cual tú no te es parecido, But that first step is what sets you apart, pero ese primer paso es lo que te distingue, because that first step is what gets you on the wheel already in the beginning of formation. porque ese es el primer paso que te lleva la rueda hacia la formación. Accepting the challenge to be a disciple, Aceptar el reto ser un discípulo it means not being afraid of a sudden change. significa no tenerle temor a un cambio. It means that you're beginning to put your trust in the potter, Significa que tú pones tu confianza en el alfarero, because you know that that's what we need to do. porque tú conoces que eso es lo que se debe de hacer. So if somebody is still, afraid of fast movement, So, si alguien todavía le teme al movimiento rápido, that means they haven't been slammed on the wheel yet. significa que todavía no han sido lanzados a la rueda todavía. So what does that mean? Entonces, ¿qué significa eso? That means that there's no stability. Significa que no hay estabilidad. If you don't make sure that you're on the wheel, Si no estás
Si no te aseguras de que estás en la rueda, then that means you haven't made the step yet to be planted on solid ground. significa que no has hecho ese paso para estar plantado en la tierra firme. Because after the surrender and the purification, like mentioned these previous days, Porque después del rendimiento y la purificación, como hablamos estos últimos 2 días, there comes awareness, viene la conciencia. knowing that we need to grow in what we've accepted. Saber que tenemos que crecer en lo que aceptamos. Awareness of cycles and patterns that need to break. Estar atento a los ciclos que tenemos que romper. And because when a lot of people choose to be stuck in the same place, Porque muchos escogen estar en el mismo lugar. like I said, there's no movement because how they're not on the wheel yet, and the wheel is what moves. Como dije, no hay movimiento porque todavía no están en la rueda y la rueda es lo que se mueve. And when a situation comes in life, Y cuando viene una situación a su vida, you're really never planted to begin with, no estabas plantado en el principio, and that means you can slip in life, slip from your walk very easily. y eso implica que puedes caer muy fácilmente. But the good news in all of that Pero la buena noticia en todo eso is that when you put your trust in the potter, es que cuando pones tu confianza en el alfarero, when you allow his word to mold you, cuando dejas que su palabra te moldee, change your actions, cambie tu actitud, then that's when you begin to have a solid ground. ahí es cuando comienzas a tener un terreno firme. That's when you begin to see the beauty of that sacrifice. Ahí es donde comienzas a ver la hermosura de ese sacrificio. Because once you're planted on the wheel, Porque al momento que estás plantada en la rueda, yeah, it's a sudden change, sí es un cambio drástico, but that's when you're going to truly begin to see what God is doing in you. pero ahí es cuando Aleluya. comenzarás a ver lo que Dios está haciendo en ti. You start beginning to see that you're not just a messed up piece of clay like you were before. Comienzas a ver que tú no eres un pedazo de barro que no es útil como antes. Because once you're on the wheel, you begin to see something taking form. Porque cuando estás ya en la rueda comienzas a ver algo que está tomando forma. Because us without the potter, Porque nosotros sin el alfarero, without any form of molding or correcting in our lives, sin ninguna forma de ser corregidos o moldeados en nuestras vidas, then we're nothing more than just a piece of clay. no somos más nada que un pedazo de barro. So in order for there to be progress, So, para poder haber un progreso, there must be movement. debe de haber movimiento. Aleluya. So my next point, I'm going to talk about the potter's patience. So, en mi segundo punto voy a hablar de la paciencia del alfarero. Because one thing I've learned is that being a potter takes tremendous patience. Porque algo que yo he aprendido es que para ser un alfarero toma gran paciencia. Or even if we want to get away from the topic of pottery for a second, O vamos a alejarnos por un momento del tema de la alfarería. how many of us tried to put a screen protector on our phone? ¿Cuántos de ustedes han intentado poner un protector a la pantalla de su teléfono? And then the nastiest air bubble just stays and it's Y just después annoying. sale la burbuja esa grande que se queda ahí y no se va. No matter what you did, no matter what you tried to do, No importa lo que intentaste de hacer, it's just there. sigue ahí. The thing is with that, some of us maybe learn to live with it, Para algunos, ellos aprenden a vivir con esa burbuja. and maybe some of us just took it off and let somebody else do it, like a T-Mobile rep or AT&T rep or something. Otros a lo mejor van a un profesional y dejan que ellos pongan el protector. Because they just always somehow get it right. Porque los profesionales siempre lo hacen bien. But they get it right because you see their process. Pero ellos lo hacen bien porque tú ves el proceso de ellos. They don't just slap on the screen protector, skip the instructions like we do and call it a day. Ellos no hacen como nosotros, que ni leemos las instrucciones y lo hacemos a nuestra manera. They take their time with it. Ellos toman su tiempo, They make sure everything is correct. se aseguran que todo está correcto. They have to because, you know, the customer's going to scream on them if the worker doesn't get it right Es que regardless. tienen que asegurarse porque si no tú les vas a gritar a ellos. So, because me, I know in my life I tried doing and correcting things by myself. Yo sé que yo en mi propia vida he intentado de corregir cosas And maybe it worked for a little bit. y a lo mejor sí funcionó por un poco tiempo. When I tried being my own potter, hey, look, I made a little dinosaur. Yo traté de ser mi propio alfarero y
crear un dinosaurio with just my hands, my ability. con mis habilidades, mis manos. But after I made that dinosaur, so to speak, Pero después que hice ese dinosaurio, I neglected it. lo ignoré. And what does that mean when you neglect it? The clay dries up, ¿Y qué pasa cuando ignoras el barro? Se derrite, se pone duro, it breaks apart, se rompe, and that's what happens when we try to take things in our own hands. y eso es lo que sucede cuando nosotros intentamos de tomar el control. Because being the potter is not our job. Porque ser el alfarero no es nuestro trabajo. Because yes, there comes awareness of things and habits that we need to break. Sí sabemos de los ciclos que tenemos que romper, But again, remember, it's not by our works. pero acuérdate que eso se rompe no por nuestras fuerzas. Without the wheel, without the machinery, I just use my hands. Sin la rueda, sin la máquina, solo usando mis manos, So without the wheel, it's the same result each and every time, breaking. solo usando mis manos sin la máquina, va a seguir el mismo resultado, que se rompe y se rompe. But like I said earlier, the wheel represents being firm on God's word. Pero como dije anteriormente, la rueda representa estar firme en la palabra de Dios. And that's the problem sometimes. We make our clay without the wheel, without the proper material. Y ese es el problema, que hacemos el barro sin las ruedas, sin el material que se necesita. Because pottery is a process. Porque la alfarería es un proceso. And even so, when the potter begins to see that there are air holes, Y aún así, cuando el alfarero ve un detalle que no está bien, then they have to start over. tienen que empezar de nuevo. Because the fact is that the durability will be really weak once it hardens. Porque la verdad es que si no empieza de nuevo, va a ser un resultado bien malo. But the only ones affected by it are not the ones that won't step on the wheel. Los que no son afectados por eso no son los que no... los que No solo son. The only ones affected by it the only ones affected by it are not the ones refusing to step on the wheel. Los que son afectados por eso no son los que van hacia la máquina, But also, pero también there's some of us step on the wheel and start seeing God work in our lives. muchos van hacia la máquina y ven a Dios obrar en su vida, But then we start thinking it was by our work. pero después comenzamos a pensar, oh, eso fue porque yo lo hice. Or we think that everything He gave us is our own to administer. Comenzamos a pensar que lo que Dios nos ha dado es para que es de nosotros solamente. And that's when the material begins to crack and we might not even know it. Y es ahí cuando el material empieza a romperse y ni nos damos cuenta. That's why that self-assessment class in camp where the paper, it clocked me for real. Por eso es que ese examen que tomamos en el campamento de verdad despertó algo en mí. Because I found out that my compassion toward others was a real weak point of mine. Porque yo encontré que mi compasión hacia los demás era una área muy débil en mí. Because how would it be if God gave me a ministry right now with how everything was at? Porque ¿cómo sería si Dios me hubiera dado un ministerio ahora como está todo? And that was left unchecked. Y eso, mi compasión fue, si no hubiera dado cuenta de mi compasión en este momento. That is a crack Eso es una grieta in the work that needs to be done in me en la obra que necesita ser hecha en mí. if I deem the work to be done already. Si yo pienso que ya la obra está hecha. Which is why any weakness, anything that's pointed out to us, Por eso es que cuando alguien señala algo en nosotros, we have to really take it as a wake-up call, tenemos que de verdad tomarlo como una llamada para despertar, because we do not want to be the ones that misrepresent Christ. porque de verdad no queremos ser aquellos que no representan a Cristo de la manera que tiene que ser. It leaves a real heaviness in me now, an awareness in me, Deja ahora una gran carga en mí and I know that I need to surrender that to Christ. y ahora sé que yo tengo que rendirle esa área a Dios. Because if I leave that box unchecked, Porque si dejo esa área y la ignoro, it's going to grow and it's going to cause me to misrepresent Him at the end of the day. esa grieta va a crecer y va a causar que yo no represente a Cristo como debe de ser.
Because even when that pot hardens Porque aun cuando ese barro se endurece with the cracks, con las grietas, once you put soil on it, ya cuando pones terreno o tierra en eso, it shatters. se rompe. And the soil can represent the beginning of the flourishing of our calling. Y la tierra puede representar el principio de nuestro llamamiento creciendo. Because this life is a continuous process. Porque esta vida es un proceso continuo. First comes the preparation of the clay, Primero viene la preparación del barro, then getting onto the wheel, después ir hacia la máquina, then the molding, después ser moldeados and then the finished product, the flower pot. y después el producto final. And even after that, what comes after Y aún así, lo que viene después del producto final is the weight of the soil that you're going to be used with. es, por ejemplo, si terminases como un pote para las plantas, es esa tierra, ese peso de la tierra por lo cual vas a ser usado. And that weight could maybe be another uncertainty in life later on down the road. Ese peso puede ser otra inseguridad en tu vida, But the good news is, once you're already done and finished in the way that God is preparing you to be, pero la buena noticia es que cuando ya termines de hacer lo que Dios te ha preparado para hacer, you'd be equipped to handle it. vas a estar preparado para aguantar lo que vendrá. Because you continue to let God form you, Porque dejas que Dios continúe formándote, because you continue to let God use you, dejas que Dios continúe usándote and you let God continue to mold you. y dejas que Dios continúe moldeándote. But discipleship and being more like Christ all starts with letting Him mold you from zero. Pero el discipulado y siendo más como Cristo, todo comienza de cero. By letting go of our own understanding, Dejar ir nuestro propio entendimiento, by carrying our cross, cargar nuestra cruz, by staying alert to what our potential cracks and air bubbles can be, estar alerta a nuestras propias grietas and letting God work through it again and again, y dejar que Dios obre en eso de nuevo y de nuevo, so that you can be durable, para que puedas ser fuerte and so that you can be of use to what He wants to do in your life. y para que puedas ser usado para lo que Dios quiere hacer en tu vida. Clay is in its natural form is hard, El right? barro en su forma natural es dura, It can't be formed in its natural state. no puede ser formada en su estado natural, Because in our natural state, porque en su estado natural, we are hard-headed, we are not moldable. como nosotros somos, no nos dejamos moldear, somos tercos. But another neat part about the pottery process Pero otra parte interesante del proceso de la alfarería is that as they continue to mold the Es- clay, que mientras continúa moldeando el barro, they splash water on the clay as it spins le echan agua mientras da vueltas so that it can continue to be molded. para que pueda continuar siendo moldeado. And seeing that, it really gave me an example, Y viendo eso me dio a mí un ejemplo, because the water can represent continuous surrender. porque el agua puede representar un rendimiento continuo. Because each time we ask God to transform us and mold us, Porque cada vez que le pedimos a Dios que nos transforme y nos moldee, to take our weakness away que tome nuestras debilidades, when we're in the middle of being molded, cuando estamos en el medio de ser moldeados, that's when He gives us that refreshing water to, okay, this is what you gotta do. ahí es cuando Él nos da esa agua refrescante y nos dice, ok, eso es lo que tienes que hacer. And because also when that wheel is spinning, Y también cuando esa rueda está dando vueltas, it's continuous. es algo continuo. So it needs water in order So, necesita agua to be molded. para poder ser moldeado. Because if there's no water on the clay, Porque si no hay agua en el barro, then there comes friction. viene la fricción. And when you don't have that continuous surrender to God, Cuando no tienes ese rendimiento continuo hacia Dios, what happens? ¿qué sucede? When God when God tells you to do something a certain way, Cuando Dios te dice que hagas algo de tal manera, then friction arises. la fricción sube. Because when we don't surrender something that we know needs to be changed, Porque si no le rendimos a Dios algo que sabemos que necesita ser cambiado, then already that's when that friction is being born. esa fricción ya está creciendo.
If there's no continuous surrender, si no hay un rendimiento continuo, then there's friction. va a haber fricción. So once the clay is slammed on the wheel and the potter begins to form, So, cuando el barro es en la rueda y se empieza a formar, the potter begins a process called centering, el alfarero comienza un proceso que se llama centrar. making sure it stays on the wheel and is grounded. Se asegura de que el barro permanezca firme sobre la rueda. And that's when the squeezing starts taking place. Y ahí es donde empieza el alfarero a ejercer esa presión. Rounding out the base so that the clay doesn't come off. Le da forma al vaso para que el barro no se derrita. But sometimes if the clay is stubborn, doesn't mold to the potter's hands, Pero a veces, si el barro es muy rígido y no se deja moldear, the potter does a process what's called coning. el alfarero hace un proceso llamado coning. Yeah, like conificación. I looked it up on chat. Él lo buscó y se llama conificación. I hope that helps. But what coning is Lo que la conificación is the potter stretching the clay es que el alfarero estira el barro to its limits, hacia su límite, to the highest highs, hacia lo que pueda, to the lowest lows. hacia lo que pueda. But that Los coning, altos, los bajos. but that coning process is necessary for the clay to be super easy to move for the potter. Pero ese proceso es de necesidad para que pueda ser fácil para el alfarero moldearlo. But in that process, the potter doesn't break the clay Y en ese proceso el alfarero no rompe el barro because it's in the rule book. That's what the potter does to make that process easier. porque esas son las reglas. So sometimes it may feel like, okay, we're getting moved to the point A veces se puede sentir que estamos ya avanzando, that is beyond our limit, llegando a un punto que está fuera de nuestro límite, but in reality, it's just the process of the potter doing his work in us. pero en realidad es el proceso del alfarero haciendo su trabajo en nosotros. But it's only possible only if we stay on the wheel, Pero solo es posible si nos mantenemos en la rueda, because when we're in motion, porque cuando estamos moviéndonos, that means we're in his hands. significa que estamos en sus manos. So in the next step after the centering, the molding, So, después del proceso de centrar y de moldear, I like this picture because you can see the opening on the top. a mí me gusta esta foto porque puedes ver en la vasija el hueco que está ahí. And in order for that hole to be formed, Y para que ese hueco pueda ser formado, the potter has to put a pressure on that top. el alfarero tiene que poner una cierta presión en la apertura. So, I'm sorry. So, and this is the stage, the opening on the top. So, esa es la parte, esa apertura ahí encima. This is the stage where you're able to start to be a vessel to be poured into. Esa es la parte donde comenzamos a hacer una vasija, donde nos pueden poner cosas adentro. But it doesn't get to that opening. Pero no, It doesn't get to that opening unless there's constant pressure. pero no puede llegar a esa apertura si no hay una presión constante. So I'm encouraging you, So, te estoy animando if there's a season that you're in that you feel like you're in constant pressure, que si hay una temporada en la cual estás que sientes que es una presión constante, it's because God is opening up something for you to be poured into. es porque Dios está abriendo algo para que algo sea hecho en tu vida. Because the wheel that makes you uncomfortable Porque la rueda que te incomoda is the one that transforms you. es la que te transforma. So, yeah, it does not sound fun moving in circles continuously and being slammed. Sé que no suena agradable estar rodeando en círculos y presión, Feeling constant pressure, sintiendo esa presión constante, but the pressure doesn't hurt as much pero la presión no es tan dolorosa if it's in constant movement. si está en movimiento constante. So what does that mean? ¿Qué significa eso? We know that the wheel is what keeps it moving. Sabemos que la rueda es lo que
permite que el barro se mueva constantemente. So that means to grow, does that mean we need to keep moving? ¿Qué significa? Significa que para crecer tenemos que seguir moviéndonos. Yes and no. Sí y no. I'm going to tell you why no, because yes, we do need to keep moving, Te voy a decir por qué no, porque sí tenemos que seguir moviéndonos, but it's not in the way that we think we need to keep moving. pero no en la manera de que pensamos. Because it's so simple as just staying on the wheel. Es muy simple. It's Mantenernos en la rueda. Es muy simple mantenernos en la rueda, because the potter's going to be the one that moves the wheel and moves you. porque el alfarero es aquel que mueve la rueda y te mueve a ti. Because a lot of times we think we need to be moving in life. Porque muchas veces nosotros pensamos que hay que estar moviéndonos en la vida. Oh, I need to take this second job to give more offering to the O church. tengo que tomar este segundo trabajo para poder darle más ofrenda a la iglesia. I need to, I'm a pastor and I'm looking to preach back-to-back churches and give and pour out. Soy un pastor, necesito estar de iglesia entre iglesia, predicando y dando más. But in reality, that's just exhausting yourself. Pero en realidad lo único que eso está haciendo es cansándote. When the way to move is just simply abiding in God and He takes care of the rest. La forma en que debes de moverte es habitando en Dios y descansando en Él. Because the wheel represents being planted in God's Word. Porque la rueda representa estar plantado en la palabra de Dios. Because if we want to be the ones deciding that we need to move, Porque si nosotros queremos ser los que deciden moverse, that's when we get tired. ahí es cuando comenzamos a cansarnos. It's just us that overcomplicate it a lot of times. Somos nosotros los que complicamos las cosas muchas veces. Amén. Like when Moses, this passage really spoke to me in camp when Pastor was talking about it. Por ejemplo, este pasaje que el pastor habló en el campamento sobre Moisés And it's the passage in Numbers chapter 20, verse 8 through 13. es el pasaje en Números en capítulo 20 del 8 al 13. And just for time's sake, I'm not going to have you turn to it. No tienes que ir al pasaje, But it's when Moses struck the rock, pero es el pasaje cuando Moisés golpea la roca. when all that God told him to do was speak to it, Cuando lo único que Dios le dijo fue que le hablara a la roca. and water would come out and bless the nations. Y el agua va a salir y bendecir a las naciones. But no, not only did Moses open his mouth for the wrong reasons, Pero Moisés no escuchó, él abrió su boca por las razones incorrectas. he didn't speak to the rock. Él no le habló a la roca, He spoke to the people that Él- it was for. le habló al pueblo He didn't need to do that y él no tenía que hacer eso. because the words that he was speaking was not life. It wasn't edifying. Porque las palabras que él habló ni fueron palabras de vida ni que edifican. The words that he spoke represented pent-up anger, pent-up frustration, whatever it is. Las palabras que Moisés habló eran palabras de frustración que él tenía por dentro. And in that way, it's basically a backhanded blessing. Y en esa manera fue como una bendición mal dada. Because it wasn't Moses that made the water go to the nation. Porque no fue Moisés quien hizo que el agua fuera a las It naciones, was God. fue Dios. Moses just happened to be the instrument that God trusted to do so. Moisés fue el instrumento en quien Dios confió para que hiciera ese llamado. And in verse 12 of that passage, Y en el versículo 12 de ese pasaje, it says, "But the Lord said to Moses and Aaron, because you did not trust me enough to demonstrate my holiness to the people of Israel, you will not lead them into the land that I am giving you." en Números 20, chapter 20, verse 12. En Números 8, capítulo 20, versículo 12, le dijo el Señor. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, porque ustedes no me creyeron al fin de tratarme como santo ante los ojos de los israelitas, por tanto no conducirán a este pueblo a la tierra que les he dado. So, with that being said, how can you handle something so holy as your calling So, con esto muestro cómo puedes
manejar algo tan santo como tu llamado, by being a misrepresentation of His holiness. siendo una representación no buen dada de la santidad de Dios. When you let your own emotions get in the way. Cuando dejas que tus propias emociones se metan en el medio. Moses at that moment wasn't letting the potter put water on him as he was molded. En ese momento Moisés no dejó que el alfarero le eche esa agua mientras estaba siendo moldeado, Because he held on to things without surrendering it to God. porque él se aferró a ciertas cosas sin haberlo rendido ante Dios. And it's very easy to be held back by those emotions that are not in check. Y es muy fácil ser retenidos por esas emociones que ignoramos. But those are called cracks Pero esas emociones se llaman grietas that will keep you in a tense state of mind instead of the peace that God wants you to que live te in. van a dejar en una mente tensa en vez de una mente llena de paz en la cual Dios quiere que tú vivas. So what we have to do tonight So, lo que tenemos que hacer esta noche and every day forward y todos los días is stay in the wheel and just abide in God's presence. es mantenernos en la rueda y habitar en la presencia de Dios. Because that's when we let His word form us and teach us. Porque es ahí cuando dejamos que la palabra de Dios nos forme y nos enseñe. Discipline, correction, Es cuando la palabra de Dios nos disciplina y nos corrige. self-denial, and formation. Nos ayuda a negarnos a nosotros mismos y ser transformados. Because God doesn't look for perfect vases, He looks for clean ones. Porque Dios no busca para vasijas perfectas, Él busca vasijas limpias. He looks for those that are willing to stay on the wheel. Él busca a aquellos que están dispuestos a mantenerse en la rueda. He looks for those that are willing to continually surrender to Him. Él busca a aquellos que están dispuestos a rendirse continuamente ante Él. Staying in movement, staying on that wheel. Mantenerse en ese movimiento y en esa rueda. Because that wheel that makes you uncomfortable Porque, como dije, esa vasija que te incomoda, esa rueda que te incomoda, is the one that transforms you. es la rueda que te transforma. Because when you allow yourself to be on the wheel, Porque cuando te permites estar en esa rueda, that's when you know, I congratulate you because that's when you know you made the first step for the potter to work on you. ahí sabes que te puedes graduar porque has tomado el primer paso para que el alfarero te moldee. And even better news is that the potter knows how to treat the clay. Y las buenas noticias es que el alfarero conoce cómo tratar a ese barro So that it won't be damaged in the process. para que no sea dañado en el proceso. No matter how much it feels stretched or to our limit, No importa cuánto te sientas estirado o que estás a tu límite, the potter knows how to keep it pure, keep it in shape. el alfarero conoce cómo mantenerte puro y mantenerte bien. So when we're feeling spinning and pressure in life, Así que cuando te sientas que estás dando vueltas y sientes esa presión, we can take peace because there's progress going on that you're being molded into the best product for His kingdom. podemos tener paz que estamos siendo moldeados para ser el producto perfecto para su reino. Because again, in order for there to be progress, there must be movement. Porque como dije, para que haya un progreso hay que ver un movimiento. So the altar is open for those that are struggling to get on the wheel. So, el altar está abierto para aquellos que están luchando con ir hacia la máquina, hacia la rueda. The altar is open to those that have cracks El altar está abierto para aquellos que reconocen que tienen esas grietas, that they know will impede God's will in their life if left unchecked. que reconocen que tienen esas grietas que van a impedir que Dios se mueva en su vida si And lo again- siguen ignorando. And again, I congratulate you Y de nuevo los felicito because you coming up is surrender, saying that you're letting the potter take control of your life. porque tú vienes y dices, Dios, te dejo que tú moldees mi vida. And if you by any chance were on that wheel but got off, Y si por casualidad estuviste en esa rueda, pero te saliste, there's another beautiful part of the process that the potter does. esta es otra parte hermosa de que hace el alfarero. The potter leaves a residue of clay El alfarero deja un poco de barro stuck on the wheel pegada a la rueda, where the old piece of clay used to be, donde estaba el barro antiguo, so it can stick better. para que se pueda pegar mejor. So the good news is So, las buenas noticias son that God is saving that spot just for you. que Dios está guardando ese espacio para ti. He doesn't hold it against you. Él no tiene nada en contra de ti. He's waiting for you to get back on that wheel Él está esperando que tú regreses a esa rueda so that He can work in you. para que Él pueda trabajar en ti. So church, I invite you to the front So, iglesia, te invito hacia adelante and surrender.
para que te rindas, so that His perfect will can be done, para que su voluntad perfecta pueda ser hecha, so that He can begin speaking through you. para que pueda comenzar Dios a hablar a través de ti. But in order to be a result of that victory, Pero para poder ser el resultado de esa victoria, it takes you surrendering yourself to the hands of the potter. tomas rindiéndote, tú te tienes que rendir hacia el alfarero que hace ese proceso, Continually, every single day. continuamente, todos los días. So if that's you, Si ese eres tú, I congratulate you te felicito because you're in the best hands. porque estás en el mejor lugar. Because sometimes we don't want to let go of our own ways. Sometimes. Muchas veces nos negamos dejar ir nuestras propias maneras, But we're in the best hands. pero estamos en las manos perfectas. Amen.